Muy buenos días. Vamos a ir al Señor en oración para que sea Él el que obre y que este mensaje sea de gran bendición a nuestras vidas. Maravilloso Padre Celestial, Señor, nos gozamos de poder estar en tu santa presencia. Y aunque tu iglesia no está reunida físicamente aquí en este lugar, Señor, en un mismo espíritu nos acercamos a ti, buscando tu rostro. Padre, en los momentos de dificultad, de incertidumbre, tú has sido nuestro refugio. En los momentos de gozo y de seguridad, tú has sido nuestra fortaleza. Tú has estado con nosotros siempre. En tus manos nos has tenido. Ahí es que nos has dado seguridad. Y por eso, Señor, hoy podemos alzar nuestros ojos al cielo, podemos saber que tú estás con nosotros y podemos dar paso por paso, entendiendo que hemos de perseverar hasta el fin. Que no habrá nada que nos pueda apartar del amor de Cristo y que vamos a mantenernos firmes, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Padre, perdona nuestros pecados. Señor, guía nuestros pasos. Ayúdanos. Cuando venga la duda, cuando venga el miedo, cuando venga la desesperación, recuérdanos que tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que somos tu iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán. Podrán luchar, podrán dar pelea, podrán traer tribulación, podrán traer persecución, pero no prevalecerán, porque en Cristo somos más que vencedores. Perdona, Señor, nuestros pecados, porque ellos son los que ponen división entre nosotros, y ayúdanos a mantenernos firmes en santidad. Pues te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahora estaremos en la carta a los Colosenses. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Colosa. Y hermanos, es una iglesia muy interesante porque el apóstol nunca ha visto el rostro de ellos nunca han visto el rostro de él. Él no fue el fundador de la iglesia, sin embargo siente la necesidad de darles la bienvenida en la familia de Dios. Y así lo hace en esta carta. Y vamos a iniciar ahí en el capítulo 1, los versículos del 1 al 7, y así nos dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hermanos, para darle realmente una bienvenida a la iglesia, el apóstol va a hacer hincapié en la gracia y en la esperanza. La esperanza que os aguarda en los cielos, dice ahí en el versículo 5, pero también la gracia de Dios en verdad, como lo dice también en el versículo 6. Y el apóstol en Colosenses capítulo 2, versículo 1, nos deja entrever también a nosotros, los lectores, que efectivamente Él nunca les ha visto, ni ellos le han visto a Él.
Y nos dice la palabra de Dios: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que aun cuando no les ha visto, debido a la fe en Cristo Jesús, el apóstol da la bienvenida a la iglesia, a la familia de Dios, al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Porque no es debido a quien sembró esa iglesia, o a quien les presentó el evangelio, o a quien les predicó, o a quien les pastorea, sino es debido a aquel en quien creen, que puede dar verdaderamente la firmeza, la estabilidad, pero sobre todo la realidad de la salvación. Así que esta carta va dirigida a los santos y fieles de Colosas. Y les está dando esa bienvenida a la iglesia. Y quisiera nada más tomarme un tiempo para leer ahí en Efesios 2, desde el 11 al 22, ¿cuál es ese misterio de la iglesia? Hoy en día, teólogos y estudiosos generan ideas, teorías, realmente movimientos enteros, teologías, podríamos decirlo, que dividen a la iglesia. Que a unos les hace creer que los gentiles ahora somos la iglesia de Cristo porque los judíos han sido desechados. Otros no, que los judíos son el pueblo de Dios y que los gentiles somos la iglesia, y ahora generan dos entidades, y hay tanta confusión, cuando es precisamente los estudiosos de la Biblia o los teólogos los que deberían de ayudarnos a entender este asunto. Pero la verdad es que el Espíritu de Dios es el que nos revela la verdad, y no es siguiendo filosofías y pensamientos de hombre que llegaremos al conocimiento de la verdad, sino leyendo las Escrituras. Y en Efesios 2, empezando en el 11, el apóstol nos ayuda, por medio del Espíritu Santo, a entender cuál es esta gran familia, qué es esta iglesia y de qué somos parte nosotros ahora. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios
en el Espíritu Santo. De manera que estaban siendo bienvenidos al cuerpo de Cristo, el cual es el pueblo de Dios, el cual es la familia de Dios. Y esto no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Porque es precisamente que se nace de nuevo en esta familia que nos hace también ser llamados o ser hechos hijos de Dios. El apóstol está dando la bienvenida a la iglesia y lo hace sin conocerlos, sin haber visto sus rostros, habiendo recibido información de ellos, pero con plena seguridad los llama santos y fieles. Y una vez más, repito, no por quien les predicó, no porque a lo mejor, el que les predicó fue uno de mis discípulos y por eso tengo confianza que tiene la doctrina correcta, sino por aquel en el que ellos creyeron, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y es aquí, a esta iglesia, a la que se le da la bienvenida, recordándole que todo este proceso es debido a la gracia de Dios, la cual ellos han conocido en verdad. Han llegado a entender la gracia, han llegado a ver que es algo inmerecido y que la iglesia de Dios goza de la gracia de Dios para poder iniciar su camino de salvación. Porque la gracia es ese regalo inmerecido que Dios derrama sobre nosotros para su gloria y sin duda alguna para nuestro gozo. Y por medio de esta gracia iniciamos, asimismo continuamos y con plena seguridad terminaremos nuestro caminar en este mundo, habiendo perseverado hasta el fin. Y asimismo, por esta misma gracia, se nos dará amplia entrada al reino de los cielos. Allá en Efesios 2:7 al 9, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Nos dice que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y viene esta aclaración: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren, hermanos, cómo fue que por gracia también nosotros fuimos bienvenidos en el cuerpo de Cristo. No fue por obra alguna que hicimos. No fue porque levantamos nuestra mano, no fue porque hicimos una oración, no fue porque nosotros sí decidimos seguir a Cristo y otros no. Finalmente todo eso tuvo que ver y fue parte de todo el proceso, pero realmente fue la gracia de Dios la que nos inició. No fue por obra alguna. Ahora, el medio fue la fe. Y quisiéramos decir, algo había de ver de mí en esta salvación y la fe, yo fui el que la puse. Pero la palabra de Dios que dice que ni siquiera esto es de nosotros. Porque esa fe salvadora también es don de Dios. Y hermanos, esto es para que nadie se gloríe. Para que nadie llegue en algún momento a pensar que tuvo participación en la obra más maravillosa de su vida. Sino que entienda que fue la gracia perfecta de Dios que nos inició en el camino de salvación. Porque ¿cuál era nuestra condición antes que Dios nos hablara? ¿Alguna vez te ha tocado escuchar la descripción de algún hombre y que te digan que es tan bueno, tan honesto, tan misericordioso, tan amable, tan recto, tan justo, que lo único que le falta es creer en Cristo Jesús? Y todo pareciera como que si ya se mereciese la salvación y realmente lo único que le faltara fuera
ese levantar su mano, ese hacer una oración, ese tomar esa decisión de seguir a Cristo, cuando no hay nada más alejado de la verdad. Todas nuestras obras, aún nuestras justicias, son como trapos inmundos, sucios, debido al pecado. Contrario a esa idea que muchas veces llegamos a creer, Efesios 2 nos recuerda, Efesios 2:1 nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre antes de venir a Cristo? No es como alguien que está moribundo y que tiene esa posibilidad de tomar una buena o una mala decisión. Es aquel que entregó su vida al pecado. Es aquel que ha sido esclavo ya del pecado. Es aquel que una mentira lo llevó a otra mentira, y un robo lo llevó a otra mentira, y una fornicación lo llevó a otra mentira. Y aquella mentira lo esclavizó y lo hundió, y finalmente es evidente que está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ¿cómo sucedió? El Señor Jesucristo en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 11, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La obra de Dios inició en nosotros por medio de su Santo Espíritu. ¿Involucró un predicador? Sí. ¿Un misionero? Muy probablemente también. ¿Involucró un pastor? ¿Un maestro de escuela dominical? ¿Involucró a muchos orando por tu vida? Claro que sí. Pero la verdadera obra fue llevada a cabo por medio del Espíritu de Dios, el cual te convenció de pecado. Te convence día con día de justicia y te convence también de juicio. Pero primeramente de pecado, por cuanto el pecado que realmente nos condena. Y pudiéramos decir que no hay diferencia entre un pecado y otro, y pudiéramos tener la razón en parte, porque la palabra de Dios nos declara que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la verdadera condenación entonces se encuentra no en que mentiste, no en que robaste, no en que blasfemaste, no en que deseaste lo que no era tuyo, no en que no honraste a tu padre y a tu madre, que todo eso también lleva a la misma dirección. Pero la verdadera condenación está en no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que el Espíritu Santo se encarga de convencernos de nuestra necesidad de un Salvador. Por medio de la ley nos muestra la magnitud de nuestro pecado, pero finalmente la gracia de Dios, el regalo inmerecido, abre nuestros ojos, nos da vida, nos da entendimiento en las cosas de Dios y nos mueve a clamar la salvación por medio de Cristo Jesús. Y ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 13, nos da la conclusión de este primer paso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y de pronto, el nacimiento de nuevo sucede.
Finalmente tenemos oídos para oír. El muerto no tiene oídos para oír. Necesita que se le dé vida. No tiene la capacidad de entender las cosas de Dios porque esas cosas solo se entienden con el Espíritu. Necesita que le den vida. Pero Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y finalmente, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y ahora sí, creyendo, considerando que es verdad, considerando que Dios tiene buenas intenciones para nosotros, creyéndole a Dios la obra maravillosa de su Hijo en la cruz, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nacimos de nuevo y recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, si iniciar fuera suficiente, entonces ahora sí yo consideraría que la puerta no sería tan angosta como la palabra de Dios dice, sino que verdaderamente sería amplia. Sin embargo, la puerta es angosta. Iniciar no es suficiente. Hay que perseverar hasta el fin. Si Dios fuera responsable exclusivamente de ayudarnos a iniciar, de mostrarnos el camino y de ayudarnos a entrar, y ahí nos abandonara, nadie sería salvo. Porque si Él perdonara todos nuestros pecados pasados, todos, pero nos dijese, a partir de ahora, tú pagas los tuyos, hermanos, ¿cuánto tiempo podríamos pasar sin volver a pecar? Un día se me hace mucho, pero hay quien posiblemente una semana. Pero ¿pasaría un mes sin que cometieras ni un pecado? ¿Qué tal el resto de los años que Dios te dé para que estés en este mundo? La iglesia de Dios goza de la gracia de Dios, no solo para iniciar, pero también para perseverar, o podríamos decirlo, para continuar. Y en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De manera que esa gracia no solamente va a ser suficiente para iniciar, pero también va a ser suficiente para perseverar. Y si bien hemos de padecer un poco, sin embargo, esto será para nuestra perfección. Vendrán tribulaciones, vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán necesidades, vendrá escasez, vendrá abundancia, vendrá prosperidad. Pero todo esto será para que nos afirme, para que nos fortalezca y para que estemos bien establecidos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo lograríamos esto? Si nos engañamos a nosotros mismos, aún el más justo, por lo menos una vez al día peca. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que esta gracia nos ha llevado al inicio de nuestro caminar, no puedes negar lo que ya no eres el mismo. Algo ha cambiado para siempre. ¿Y qué pasa una vez que pecas? Ya no puedes hacer lo mismo que Caín. Ya no puedes hacer lo mismo de todos aquellos que una vez que pecaron, corrieron y se escondieron como Adán y Eva. Ahora te carcomen. Ahora te tiene inquieto, te tiene infeliz, te tiene insatisfecho, porque cada vez que te acercas a la presencia de Dios, sabes que has pecado contra Él. Y esa insatisfacción y esa necesidad de estar limpio para tener comunión con Dios, tiene su respuesta en la gracia de Dios, la cual nos dice una vez más, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para que quedemos blancos
como la lana, como la nieve. Por eso el Señor dice, ven y hagamos cuentas. Y si fuesen tus pecados muchos, y si fuesen tus pecados rojos, y si fuesen tus pecados abundantes, pero tú vienes y te pones a cuentas con Dios, Él tendrá misericordia de ti. Y Él nos limpiará de toda maldad. Pero ¿y qué tal si en mi caminar con Cristo viene una tentación de la que no me pueda escapar, o de la que no me pueda levantar, o viene una situación de la que sea incapaz de poder triunfar sobre ella, de poder avanzar y me quedo ahí atorado? Una vez más, la gracia de Dios en 1 Corintios 10:13 nos recuerda esto. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De tal manera que si en algún momento te encuentras en una tentación y te das cuenta que esa tentación es muy fuerte, puedes confiar en que Dios te dará la salida. Ahora, una vez que confiamos y creemos que Dios nos dará la salida, no nos quedamos contemplando la tentación, sino que empezamos a buscar la salida para huir. Y Filipenses 4:6 nos recuerda, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. De manera que es la gracia de Dios la que nos ayudará a perseverar hasta el fin. Porque tenemos que tener presente que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero Dios no solamente nos ayuda a iniciar, sino que también está de nuestro lado, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, asegurándose. Por eso es que fuimos sellados con el Espíritu Santo, para asegurar que no solamente empecemos, sino que perseveremos hasta el fin y que terminemos nuestra carrera. El apóstol Pablo, cuando está hablando a los colosenses, él está seguro que ellos tienen una esperanza guardada en los cielos. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hay una esperanza guardada en los cielos, que ellos pueden tener viva esa esperanza, porque la iglesia de Dios goza de la gracia de Dios, no solo para iniciar, no solo para perseverar, pero también para completar la obra. En Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, cuando creemos que la palabra de Dios es verdad y continuamente nos acercamos a esta verdad eterna, miren, ¿cuántas veces no decimos amén? Y amén tenemos la idea de decir así es en el presente. Pero amén también significa así fue, en aquello que así fue en verdad. Pero amén también significa así será. Y cuando la palabra de Dios dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, está hablando en un presente eterno. Como que si esto ya hubiese sucedido, como que ya pasó, como que ya es parte de nuestra realidad. Y es precisamente un amén que respondemos a ello, porque esto también será por gracia, por medio de la fe. Porque si hay algo que no olvidamos,
porque el Señor Jesucristo nos lo dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. De manera, hermanos, que si nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, quisiera mostrar un panorama de lo que está haciendo el apóstol Pablo con esta iglesia y de lo que la palabra de Dios también está haciendo con nosotros. Nuestra confianza no está en quién es nuestro pastor en el sentido físico de nuestra iglesia. Nuestra confianza está en que Jehová es nuestro pastor. Nuestra confianza no puede estar en quién fundó esta iglesia, o cuál es su denominación, o quiénes son sus diáconos o sus ancianos, o cuál es su historia, o qué idea tiene el pueblo de la iglesia. Y todo esto es bueno y sin duda alguna serán buenos frutos de una iglesia entregada. Pero realmente el asunto de pertenecer al cuerpo de Cristo, de pertenecer a la iglesia, es un asunto eterno. Es un asunto que no se puede afirmar ni con palabras, ni una sola persona puede afirmar. Cuando alguien guía a los pies de Cristo a alguien y lo trae y se goza en el Señor porque se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo y le confiesa como Señor y Salvador, en sus propias palabras o bajo sus propias fuerzas, no le puede garantizar perseverarás hasta el fin. Tu nombre ya quedó escrito para siempre en el libro de la vida y ya estás sentado en lugares celestiales. Eso solo lo puede asegurar Dios. Pero el que está compartiendo lo cree. Por eso, aun cuando Pablo no fundó esta iglesia, él está seguro que si han creído en Cristo Jesús, son santos y son fieles. Y son hermanos en Cristo y pertenecen al cuerpo de Cristo. Y si tienen la esperanza viva de la salvación en Cristo Jesús, esa esperanza está guardada para ellos en los cielos. Y todo esto porque han conocido la gracia de Dios en verdad. Todo esto puede únicamente asegurarse por medio de Cristo Jesús. De manera de despedida, cuando le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 7, menciona las palabras finales de alguien que se despide seguro de que hizo las cosas bien. No en sus fuerzas, sino en aquel a quien sirvió. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muchas veces nosotros nos sentimos inferiores, a lo mejor porque nos comparamos con otros ministerios, con otras iglesias más vibrantes, más grandes, con más entusiasmo, con cultos más organizados, con muchos más miembros, con pastores muy elocuentes y de gran renombre y de gran prestigio, y de alguna manera nos sentimos menos o inferiores. Quizá los colosenses se sintieran así, no lo sé. Pero el apóstol Pablo quiere estar seguro, primeramente, que se sientan parte del cuerpo de Cristo, que sepan que por haber creído en el Señor son santos
y que van a ser fieles. Pero sobre todo que sepan que es la gracia de Dios, la cual ya han conocido, suficiente para iniciar, para perseverar y para terminar. Y así que como Él con esa seguridad puede decir que ahora solo le espera poder encontrarse con su Señor, nosotros también, al darle la bienvenida a todo aquel que cree en Cristo Jesús, estamos diciendo un amén eterno. La gracia te ayudó para iniciar por medio de la fe. La gracia te ayudará para continuar por medio de la fe, porque si por fe iniciaste, por fe has de continuar. Y la gracia también se asegurará de que seas recibido en el reino de los cielos por medio de la fe. Qué familia tan maravillosa. Qué familia tan segura y estable. ¿Quién lo diría que tan solo unos 10 años más los romanos invadirían Jerusalén? Sería destruido el templo y todo lo que ahí había, no quedaría piedra sobre piedra. Los cristianos serían perseguidos y prácticamente esparcidos hasta lo último de la tierra. Los que se quedaron en el imperio, muchos serían sacrificados, despojados, exhibidos, y sin embargo seguirían siendo parte del cuerpo de Cristo. Seguirían siendo una iglesia fuerte, una iglesia ante la cual las puertas del infierno no prevalecerían. Es un verdadero gozo poder tomar la palabra y decirte, bienvenido al cuerpo de Cristo. A ti que has recibido a Cristo como Señor y Salvador. A ti que le has entregado tu vida. A ti que te has humillado en su presencia y has reconocido que no hay nada que puedas hacer para ser salvo. Solo creer y recibir de Él esa salvación tan grande por medio de la fe. Es un gozo poderte decir, bienvenido al cuerpo de Cristo. Empezaste por fe, continúa por fe. No por vista, no por obras, por fe. Ten seguro que la fe dará obras, porque esos son sus frutos. La fe dará fidelidad. La fe dará evidencias también para santidad. Y por medio de la fe perseverarás hasta el fin. Pero quisiera decirte también a ti que no le perteneces a Cristo el día de hoy. A ti que el Espíritu Santo ha empezado a convencerte de pecado, por cuanto no crees en Él. De pecado porque aunque tú mismo y tu conciencia te puede indicar lo que es bueno y lo que es malo, sin embargo nunca has buscado a Dios para salvación. Siempre has tratado de ganarte su favor con tus buenas obras, con tu honestidad, con tu sinceridad, con tu justicia, pero todo eso es insuficiente cuando te das cuenta que todo aquel que quiere cumplir toda la ley pero infringe en uno solo de sus mandamientos se hace culpable de toda la ley, haciendo en vano todo esfuerzo y toda lucha. Pero todo aquel que cree en Cristo Jesús, debido a que Cristo cumplió la ley perfectamente, ha venido a ser justificado por medio de la fe. Y ahora tiene paz para con Dios. A ti que no le perteneces a Cristo, a ti que no le has entregado aún tu vida, yo te quiero hablar. Yo te quiero decir que mires en lo más profundo e íntimo de ti y busques algo digno para traer de alabanza y gloria a Dios. Y te vas a dar cuenta que aún tus mejores obras, aún tus justicias son como trapos de inmundicia. Porque todo cuanto el pecado toca, lo ensucia. Pero que si así como estás, sin nada que ofrecer,
te humillas delante de Dios, reconoces tus pecados, pero principalmente reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y que Él murió en la cruz para pagar por tus pecados. Si tú le crees a Dios esto, porque Él es el que lo ha dicho, y la historia da evidencias de ello, y nosotros ahora podemos leerlo. Si tú le crees a Dios, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti a fin de que seas salvo, tú le entregas tu vida, tú también serás bienvenido a una iglesia que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. A una iglesia que cuenta con la gracia de Dios para iniciar, cuenta con la gracia de Dios para perseverar en medio de luchas, en medio de tropiezos, en medio de tentaciones, en medio de dificultades, y que cuenta con la gracia de Dios para que sea recibida en los cielos. Sería maravilloso darte un día a ti también la bienvenida. El apóstol Pablo se la dio a los colosenses y no tuvo el más mínimo temor en llamarlos santos y fieles, porque él sabía que no eran tanto ellos, sino el que estaba obrando en ellos, porque el que inició la buena obra en nosotros, la va a terminar en aquel día, en el día de Cristo. Amante Padre Celestial, Señor, es maravilloso oír que somos bienvenidos, bienaventurados. Esperamos que un día lo seamos en tu reino. Que nos digas, bienaventurados, benditos de mi Padre, vengan a gozar del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Padre, anhelamos un día estar en tu santa presencia, alabándote y glorificándote por la eternidad. Pero las luchas y dificultades de nuestros días, la incertidumbre, la enfermedad, los problemas, la violencia, Señor, llegan momentos en que nos hace tambalear e incluso dudar si realmente tú sigues en control de todas las cosas. Pero luego tu Espíritu nos guía a tu palabra y nos muestra que todo esto tú lo dejaste plasmado desde hace más de 1000 años, casi 2000 años. Nos lo dijiste mucho antes que sucediera, a fin de que cuando lo leyéramos y cuando lo viéramos, supiéramos que eres un Dios grande y poderoso, sabio y perfecto, que todo lo entiende, que todo lo ve, que todo lo sabe, y que nos habló antes de que sucediera para que nuestra fe se afirmara, y que aún en momentos difíciles como estos podamos estar firmes con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Padre, perdónanos si en algún momento a causa del miedo o de la inseguridad o de la incertidumbre dudamos de tu fidelidad. Y afírmanos para que cuando se llegue aquel día en que suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, los que hayamos quedado, erguida nuestra cabeza, recibamos a nuestro Salvador en las nubes y seamos transformados para vivir eternamente a tu lado. Gracias por tu misericordia y gracias por lo bueno que has sido para con nosotros, Señor. Hasta aquí nos has ayudado, estamos seguros. Y también estamos seguros que nos ayudarás hasta el fin. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.